Artículo 8. Hablamos de unidades de gestión y desarrollo de las personas. Nos dice la ley 7445 del 2025 de la función pública y del servicio civil, ¿sí? Nos dice que cada institución pública contará en su estructura orgánica con una unidad de gestión y desarrollo de las personas, subordinada al área administrativa de la misma y vinculada funcionalmente con el órgano rector de la política de remuneraciones del régimen del servicio civil, que nos habíamos referido ayer al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cami, ¿podés darle un poquito más de zoom, por favor? Ahí está. Ahí ya o sea, ya vemos mejor el material. Nos dice: de las instituciones con autarquía constitucionalmente consagradas, esta dependencia se relacionará con el Ministerio de Economía y Finanzas, a quien compete establecer la política de remuneraciones de modo general y universal. Estas unidades tienen como función principal ejecutar las políticas de gestión de las personas de conformidad con los lineamientos, reglamentos, metodologías e instrumentos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para las instituciones públicas que componen el ámbito del Poder Ejecutivo y las demás autoridades de aplicación correspondientes. Vemos ahora las definiciones contenidas en la Ley 7445. Artículo 9. Define lo que es un cargo. Nos dice que cargo es la posición asignada dentro de la estructura organizativa de las instituciones públicas, que tiene por objeto el ejercicio de la función pública o el poder público, dentro de los objetivos misionales, o sea, de la misión que tiene la institución pública donde se insertan. Es aprobado con la denominación y remuneración prevista en el presupuesto general de la nación, así como en el de las municipalidades correspondiente al anexo del personal de cada institución pública, ¿sí? Entonces, cargo es la posición asignada o que ocupa dentro de la estructura orgánica o organizativa de las instituciones públicas, ¿sí? El más alto cargo es el que ejerce el director de esa institución, ¿sí? Y después, por debajo de él, están las demás asignaciones o los demás cargos creados por la ley. Normalmente son llamados también agentes, ¿sí? Agentes, está un poquito más abajo. En los numerales o los incisos J y K, en el J nos dice empleado público, ¿sí? Empleado público es la persona que en virtud de un contrato de empleo público y por tiempo determinado se obliga a prestar un servicio determinado a una institución pública, bajo la dirección y dependencia de un superior jerárquico mediante el pago de una remuneración. Luego tenemos la figura del funcionario público. El funcionario público es la persona nombrada mediante acto administrativo, ¿sí? Nótese allí la diferencia de que el empleado público presta sus servicios al Estado en virtud de un contrato, ¿sí? Y el funcionario público es nombrado mediante un acto administrativo para ocupar de manera permanente o transitoria un cargo donde desarrolla tareas inherentes a la función de la institución pública en la que presta sus servicios, de conformidad con las leyes especiales que regulan las distintas carreras de la función pública y sus normas reglamentarias. Diferencias entre empleado público y funcionario público. Como dijimos, el empleado público es contratado por tiempo determinado. Y el funcionario público es nombrado, es permanente, ¿sí? ¿Y cómo es nombrado? Es nombrado por un acto administrativo. Requisitos para acceder a la función pública. Artículo 12, requisitos mínimos. Vamos un poquito más abajo para hablar de los requisitos mínimos para ser servidor público. Dice: tener nacionalidad paraguaya, contar con mayoría de edad, poseer idoneidad y capacidad para el ejercicio o desempeño del puesto, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Luego hablamos del periodo de prueba para acceder a la función pública y ahí tenemos entre paréntesis el plazo, ¿sí? 6 meses es el periodo de prueba en la función pública. Artículo 18, periodo de prueba. El nombramiento de un funcionario público será de carácter provisorio durante 6 meses. En este periodo, cualquiera de las partes, ¿sí?, la autoridad administrativa o el funcionario, podrá dar por terminada la relación jurídica, sin mediar causa y sin responsabilidad pecuniaria. ¿Qué quiere decir? No se le va a pagar una indemnización alguna derivada de la terminación. Las actuaciones del funcionario público durante el periodo de prueba serán válidas
sin perjuicio de su responsabilidad personal para las consecuencias de su gestión, ¿sí? Eso es en concordancia con el artículo 106 que hemos repetido hasta el hartazgo ya en derecho político, ¿se acuerdan? El artículo 106 de la Constitución Nacional. De la responsabilidad de los agentes. Sí, de los empleados y funcionarios públicos, y nos dice que ningún empleado ni funcionario público estará exento de responsabilidad, ¿sí? Y que son personalmente responsables por los delitos o las contravenciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, ¿se acuerdan? Sí, y que el Estado es subsidiariamente responsable con Y él, que el ¿verdad? Estado es subsidiariamente responsable por la indemnización por los daños que te haya producido, sin perjuicio del derecho de repetir lo pagado en tal concepto por parte del Estado, ¿sí? Sí. Bueno, ahora hablamos de la estabilidad laboral, ¿sí? Cuando ustedes vean el derecho laboral con la doctora Concepción Sánchez el año que viene, van a ver la diferencia abismal que existe entre un funcionario público y un funcionario del sector privado en cuanto a la estabilidad, ¿sí? El funcionario público adquiere estabilidad laboral a los 2 años, ¿sí? Después van a ver ahora que los funcionarios privados, los empleados privados, adquieren una estabilidad general que va desde la aprobación del periodo de prueba hasta los 10 años y luego de sobrepasar los 10 años recién adquiere una estabilidad especial. Artículo 20, estabilidad laboral. La estabilidad laboral es el derecho del funcionario público que ingresa a la función pública mediante concurso público a no ser desvinculado sin justa causa y a conservar el cargo alcanzado. La estabilidad laboral se adquiere cuando el funcionario cumple las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Aparte del tiempo, ¿sí? Haber ingresado por concurso público a la función pública, haber cumplido al menos 2 años ininterrumpidos de servicios en la función pública. Los funcionarios públicos que hayan cumplido con todos los requisitos, que son 2 nomás, establecidos en el presente artículo, y por consiguiente hayan adquirido la estabilidad, seguirán supeditados al régimen de evaluación de desempeño. Siempre se va a realizar las evaluaciones de desempeño o la calificación, así como el régimen disciplinario de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y las normas reglamentarias que emitan la autoridad en materia de función pública correspondiente, ¿sí? Entonces, básicamente, el resumen o la síntesis de la bolilla 8, ¿sí? Creo que no hay Sí, mayores profe. inconvenientes acá en esta bolilla 8, ¿verdad? No. No, ¿No? Bueno, vamos a la bolilla 9 que habla de la organización administrativa, ¿sí? Organización administrativa, primero vamos a hablar de lo que es una empresa pública. Las empresas públicas son instituciones creadas por el Estado para desarrollar actividades de carácter económico, industriales, comerciales, bancarias, etcétera, ¿sí? Y que generan sus propios recursos para funcionar adecuadamente. Necesitan personería jurídica, ya que sería impráctico o sería prácticamente imposible que todos sus ingresos pasaran por el Tesoro Nacional o que el Estado tuviera que firmar cada contrato derivado de sus operaciones. La autarquía de estas empresas, resultado de su personería jurídica, patrimonio propio y capacidad de gestionar recursos, es el instrumento que permite al Estado intervenir directamente en actividades económicas usando métodos similares a los de las empresas privadas, ¿sí? Esta autonomía facilita una gestión más ágil y permite evaluar con claridad los resultados de su actividad, aunque no persigue fines lucrativos, este debe evitar pérdidas, ¿sí? Ya habrán escuchado el caso de Petropar que bajó nuevamente 300 guaraníes los combustibles y el sector privado dice que es un precio político y que eso le cuesta a muchas empresas muchos perjuicios económicos y por eso tienen que cerrar. Una mentira gigantesca porque en realidad no se ve en la realidad que estaciones de servicio estén cerrando. Al contrario, florecen como hongos en cada esquina, ¿sí? No descuiden su pesebre ahora en este mes, porque si se descuidan, se van un rato al baño, pueden venir a encontrar ya una, si no encuentran una sucursal de Vigi, van a encontrar de Petropar, por ejemplo, ahí. Bueno, en Paraguay
Las leyes orgánicas suelen describirlas como instituciones autárquicas con personería jurídica y patrimonio propio. Entre estas características, la persona jurídica es la esencial, pues es la que otorga capacidad para tener patrimonio, presupuesto, contratar y asumir responsabilidades, ¿sí? Ahí tenemos una somera, una pequeña definición o un pequeño concepto de lo que es tener personería jurídica. Entonces, una empresa pública tiene personería jurídica y esto le permite tener capacidad para tener patrimonio, tener un presupuesto y también contratar y asumir responsabilidades. Su creación, la creación de las empresas públicas solamente se puede hacer por ley, debido a que implica asignar funciones estatales y recursos públicos. Las municipalidades también pueden crear empresas públicas mediante ordenanza, siempre que cuenten con los recursos previstos en su presupuesto. Algunas cuestiones relativas a la autarquía administrativa. Las empresas públicas, aun cuando han sido creadas o organizadas para operar con métodos propios de las empresas privadas, debido a su finalidad industrial, comercial o bancario, no pueden desligarse completamente del derecho administrativo, pues siguen siendo instituciones públicas. Sus bienes y recursos continúan siendo públicos, al igual que muchos de sus agentes, razón por la cual no es posible afirmar que toda su actuación se rige por el derecho privado. El problema central consiste en determinar en qué situaciones actúa bajo normas de derecho privado, un poco más abajo, y en cuáles debe ajustarse al derecho público. La ley orgánica de cada empresa debe establecer esas diferencias, pero como en muchos casos no lo hace de manera explícita, se debe aplicar principios generales derivados de su naturaleza estatal. En lo referente al régimen del personal, si una empresa pública contrata personal bajo su vínculo civil o laboral, este se rige por las normas del derecho privado, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que hay funcionarios públicos que son nombrados por acto administrativo? Los contratados, así como su nombre dice, son asimilados dentro del sector público a través de un contrato. Ellos se rigen por el derecho civil y por sus respectivos contratos y también el derecho laboral. Sin embargo, cuando la persona ocupa un cargo presupuestado dentro de la empresa, aprobado por ley, adquiere la condición de funcionario o empleado público, como vimos ya recién en la unidad anterior. Respecto a los bienes, las empresas públicas pueden disponer libremente de aquellos que forman parte del giro normal de sus actividades económicas. No obstante, cuando se trata de bienes que no están claramente comprendidos dentro de dicho giro, la disposición de los mismos queda sometida a las exigencias del derecho público, en particular al procedimiento de licitación pública previsto por la Ley de Contrataciones Públicas. Por último, en cuanto a los precios y tributos, cuando una empresa pública fija precios por los bienes o servicios que comercializa en condiciones de mercado, estos se rigen por el derecho privado y cualquier conflicto al respecto corresponde a la jurisdicción ordinaria. Por el contrario, cuando el cobro se produce por mandato legal o proviene de un servicio prestado en situación de monopolio, la prestación adquiere naturaleza tributaria y se rige por el derecho público. En estos casos, la controversia debe ser resuelta por la jurisdicción contencioso-administrativa. Un claro ejemplo lo ofrece la ANDE. Mientras la tarifa de energía eléctrica constituye un precio, el cobro por el servicio de alumbrado público constituye una tasa, ¿sí? Nosotros pagamos un precio por la energía eléctrica que nosotros consumimos en nuestros hogares, ¿sí? Y pagamos una tasa por el servicio de alumbrado público. Usemos o no usemos, esté donde esté, por más de que esté en la esquina y yo tenga mi casa en el medio mismo de la manzana, igual yo tengo que pagar por el funcionamiento de ese servicio público que es el alumbrado público, ¿sí? Si ustedes se fijan, tienen su factura y allí en la factura dice energía consumida y luego abajo dice tasa por alumbrado público, ¿sí? Se le suma y ese es el total de lo que es su factura. ¿Está? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Hay empresas públicas entonces que son las que pertenecen directamente al Estado. Y luego están las empresas mixtas, ¿sí? Las empresas mixtas son aquellas que tienen en su patrimonio capital público y capital privado. Las empresas mixtas forman parte del conjunto de entidades administrativas descentralizadas y se caracterizan por estar integradas tanto por capital estatal como por capital privado.
Su condición mixta no solo surge del aporte económico de empresarios particulares, sino también de cogestión, ¿sí? O sea, que la cogestoría que existe entre el sector público y el sector privado, ¿sí? Representantes del sector público y representantes del sector privado son los que gestionan la empresa mixta. Ya que quienes aportan capital suelen exigir participación en la administración de la entidad. Al igual que las empresas públicas deben ser creadas por ley, no solo por la asignación de recursos estatales, que implica su formación, sino también porque la empresa mixta constituye una forma de concesión parcial de un servicio público a favor de particulares, la cual únicamente puede ser autorizada por ley y por un periodo limitado, conforme a la Constitución. Vamos un poco más abajo. Profe, siempre estas concesiones o estas empresas mixtas, Ujú. siempre por tiempo ilimitado, ¿verdad? No, por tiempo limitado. Limitado. Limitado, sí, limitado. Ok. La propia Constitución lo establece por tiempo limitado, ¿sí? Y el tema de monopolio, sí hay veces que sí puede haber monopolio. Sí, el monopolio solamente lo puede tener el Estado, ¿sí? El monopolio está prohibido. ¿Se acuerdan del artículo 107, verdad, de la Constitución? Sí. ¿Sí? De la libertad de concurrencia. ¿Tiene su Constitución a mano? Sí, ¿cuál querés? 107. De la libertad de concurrencia. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la ley penal. Sí. ¿Vieron? Entonces está prohibido el tema del monopolio. Solamente el Estado puede tener monopolio de algún servicio público, ¿sí? Pero eso es porque el sector privado, por ejemplo, no puede, está imposibilitado de ejercer un monopolio, ¿sí? Por ejemplo, el sector privado no puede celebrar un convenio internacional con otro país para crear una empresa binacional, ¿sí? Como por ejemplo nosotros tenemos Itaipú y Yacyretá, ¿sí? Correcto, ¿Estamos? gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, el único que puede tener monopolio entonces es el Estado, ¿sí? No así el sector privado, porque eso está prohibido por la Constitución, ¿sí? Prohibido por la Constitución porque eso trabaría la libre concurrencia, la libre competencia entre los agentes económicos. Bueno, para organizarse pueden adoptar la forma de una sociedad por acciones o la de una sociedad intuiti personae, más adecuada cuando las acciones serán intransferibles. De todos modos, se considera esencial que el control de las decisiones no quede en manos del sector privado, ¿sí? Sí o sí tiene que haber una cogestión. Una particularidad relevante de las empresas mixtas es que aunque parte de su patrimonio pertenece a los particulares, todo su capital y bienes quedan sometidos al régimen jurídico de los bienes públicos, dado que no es posible separar la porción pública de la privada. Del mismo modo, los directores, sean públicos o privados, son responsables por la administración del total de los fondos sin distinción de su origen, ¿sí? Vamos un poco más abajo. Tradicionalmente se han invocado diversas razones para justificar la creación de empresas mixtas. La insuficiencia de recursos estatales para financiar obras o servicios de gran envergadura, la necesidad de incorporar experiencia y tecnología del sector privado en áreas donde el Estado carece de especialización y la idea que la participación empresarial puede corregir deficiencias administrativas. Sin embargo, estos argumentos han perdido solidez en la actualidad. Existen múltiples fuentes internacionales de financiamiento accesibles al Estado y la falta de experiencia puede solucionarse mediante contratación de expertos o formalización técnica. Asimismo, la supuesta mejora administrativa es cuestionable, pues en la empresa mixta coexisten intereses contrapuestos: el interés público por mantener precios bajos y el interés privado por maximizar utilidades, ¿sí? El sector privado siempre va a buscar lucro. Este conflicto generalmente se resuelve a favor del sector privado, que no renunciará al lucro previsto al asociarse y con el tiempo puede incluso influir en los representantes estatales dentro de la institución. Finalmente, cuando una empresa mixta opera bajo monopolio o goza de privilegios otorgados por el Estado, lo que ocurre con frecuencia, los particulares involucrados adquieren beneficios extraordinarios
que contravienen el principio constitucional de igualdad, ya que acceden a ventajas económicas que no están disponibles para otros ciudadanos, ¿sí? Allí termina la bolilla 9 y habíamos hablado allí de las empresas públicas y de las empresas mixtas, ¿sí? Vamos a la 10. Y menciona un poco, profesor, por favor, cuáles son las empresas que tienen monopolio en Paraguay. Las empresas que tienen monopolio acá en Paraguay, el que verdaderamente ejerce el monopolio acá en Paraguay es Copaco, ¿sí? Copaco es el que tiene el monopolio de la distribución de Internet acá en Paraguay, ¿sí? Copaco es el que trae a través de la fibra o de su fibra óptica Internet acá a Paraguay y lo redistribuye otra vez a las empresas prestadoras del servicio de telefonía, ¿sí? La ANDE también básicamente es lo mismo, porque La compra ANDE, energía de lo de la ANDE es, sí, lo de la ANDE es discutible porque nosotros tenemos dos empresas privadas que compiten también Sí, en la distribución de energía eléctrica. Uno de los casos es una empresa que se llama Clipsa, que funciona en la República del Guairá, en Villarrica, sí, y hay el único otra que es empresa privado. que funciona, ¿cómo? El único que es privado. No, hay también otra empresa que está allá en Filadelfia, ¿sí? En Filadelfia, Chaco Paraguayo, que es propiedad de la cooperativa Newland, que también tiene unas instalaciones fantásticas. Y ellos Sí. compran Y el, como una especie de a granel la energía por kilowatts hora y ellos lo distribuyen a través de sus propias redes eléctricas, ¿sí? y el monopolio más grande es Petropar, El porque el monopolio monopolio más grande y competencia desleal, ¿no sabes? Porque tiene venta de menudeo. sí, Petrobras no puede traer combustible por sí mismo, tiene que traer por Petropar. sí. Petropar es el Pasa que lo que, fija el precio. Y sí, aparte de eso, pasa tiene estaciones de que servicio en toda la República de Paraguay que vende menudeo. Sí, pasa que nosotros, o el ente de Petropar, se ampara bajo la figura del precio público, ¿sí? Se ampara bajo Sí. el precio público, fijando, él interviniendo directamente en el mercado y fijando un precio que la competencia debe respetar, ¿sí? Y eso lo hace bajo el riesgo de perder o de ganar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Normalmente nosotros Petropar dice a pérdida, a pérdida, a pérdida, siempre es a pérdida supuestamente, ¿sí? Bueno, después, vamos a la 10. Sí, sí. Vamos a la 10 para hablar de la función pública, ¿sí? La función pública es la actividad profesional permanente, remunerada, que desempeñan las personas al servicio del Estado. El ingreso, la promoción y la estabilidad se rigen por el Estatuto del Funcionario Público, que garantiza la legalidad, el mérito y la responsabilidad, ¿sí? Se refiere a nuestra ley 7445 del 2025. Artículo 14, mecanismo de ingreso. Recién ya vimos cuál es el mecanismo de ingreso, ¿se acuerdan? Concurso público de oposición. El concurso público es la única vía de ingreso a la función pública, ¿sí? Salvo los casos regulados de otra manera en la Constitución o en las leyes especiales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los cargos que son electivos. Estos son reglados de otra manera, no se hacen vía concurso, sino que a través de elecciones nacionales, departamentales o municipales. El acto jurídico por el que se disponga el ingreso de servidores públicos a la función pública en transgresión a la presente ley o sus reglamentos serán nulos, cualquiera sea el tiempo transcurrido sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento o la contratación respectiva, ¿verdad? Muy lindo artículo. Los concursos públicos para el ingreso en la carrera respectiva como funcionario público deberán considerar o abarcar únicamente el primer grado correspondiente al nivel del puesto dentro del grupo ocupacional respectivo. Las autoridades de aplicación serán responsables administrativamente de la correcta aplicación del presente artículo. Quedan exceptuados de la presente disposición los funcionarios públicos que hayan ingresado a la función pública para ocupar los puestos de asesores o los, bajamos un poquito más, asesores o los cargos de confianza previstos en las leyes especiales que regulan las distintas carreras de la función pública. Vamos un poco más abajo. Evaluación de desempeño, artículo 21, periodicidad y alcance.
La evaluación de desempeño tiene una periodicidad anual. ¿Qué quiere decir eso? Cada año se debe hacer la calificación o evaluación del desempeño del personal o de los funcionarios públicos. Y es obligatoria para todos los servidores públicos. Criterios básicos. Sin perjuicio de otros criterios adicionales o de los previstos para un determinado lapso u objeto, todo proceso de evaluación de desempeño estará sujeto a los siguientes criterios básicos. La A nos dice los factores y metas evaluados deben ser objetivos, medibles, verificables y tener relación con el puesto de trabajo y metas de gestión sobre la base de la planificación institucional. El sector o el servidor público debe conocer por anticipado el procedimiento, las metas y factores a emplearse en la evaluación. Este conocimiento se presume si hubo divulgación pública o intrainstitucional de tales requisitos. Es por eso que siempre se publican los requisitos para ocupar cargos a través del concurso público de oposición. Régimen especial del contratado de empleo público. Artículo 77, empleado público. Las instituciones públicas podrán contratar a personas físicas como empleados públicos para atender necesidades de carácter temporal, inusuales o excepcionales de sus características, conforme a los requerimientos de las instituciones públicas sujetas a la presente ley. Toda contratación deberá ser debidamente motivada y fundada, junto con la estimación de duración de la necesidad para la cual se la efectúa. El empleado público es la persona que en virtud de un contrato de empleo público y por tiempo determinado presta servicios específicos a instituciones públicas en relación de dependencia, en la forma y condiciones previstas en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias y sus respectivos contratos. No forma parte de la carrera del servicio civil, pero tiene el estatus de servidor público por toda la duración de la relación jurídica de empleado o de empleo. Las relaciones jurídicas generadas por el contrato de empleo público atenderán a los límites y alcances establecidos en la presente ley. Las disposiciones administrativas y presupuestarias vigentes, la política de remuneraciones emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, las disposiciones del contrato y supletoriamente por las demás disposiciones vigentes. El empleado público no forma parte de la carrera del servicio civil ni le corresponden otros derechos que son inherentes a dicha carrera, ¿sí? Repite eso, tengan en cuenta las repeticiones y también lo que están resaltados allí, ¿sí? El empleado público adquirirá estabilidad tras 10 años de servicio ininterrumpido. Una vez adquirida esta estabilidad, no podrá ser desvinculado sin justa causa probada mediante sumario administrativo, ¿sí? No confundan ahora el tema de la estabilidad del funcionario público y del empleado público, ¿sí? Funcionario público 2 años y empleado público que es contratado 10 años, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces, ¿el empleo público es lo mismo que contratación pública? O sea, es... El empleo público se realiza a través de la contratación pública, ¿sí? Solamente que en la contratación pública es tipo de Estado a empresa y lo otro es de Estado a persona. Sí, se puede realizar también, el Estado puede también hacer la contratación con personas, ¿sí? Físicas o jurídicas. Es una forma de los contratos de la administración, ¿sí? Claro, y tipo se llama empleo público porque es de Estado a persona, o sea, el Estado le contrata a una persona. Y una persona que le presta servicios en relación de dependencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir, qué quiere decir relación de dependencia? Que él mismo cumple horario y cumple órdenes de algún superior jerárquico, ¿sí? Y pertenece a una empresa. Y pertenece a una institución pública. Bueno, o sea, pero no pertenece a una empresa antes. ¿Cómo? Ah, no, ya. Gracias, profe. Bueno, en casos de desvinculación por razones presupuestarias o de planificación laboral, se aplicará la indemnización correspondiente según su antigüedad, sin que el empleado público pueda optar por el reintegro, ¿sí? Ojo con eso. La forma de cálculo y conceptos indemnizatorios seguirán con lo dispuesto del Código del Trabajo. La institución afectada deberá proveer y cancelar las indemnizaciones dentro del ejercicio fiscal siguiente, ¿sí? Se tiene que presupuestar en el presupuesto general de gasto de la nación esas indemnizaciones, entonces para el año siguiente
va a ser pagadero o se va a efectivizar. Cada autoridad en materia de función pública respectiva podrá determinar reglamentariamente un procedimiento de selección para contratar personal del servicio auxiliar. Se entenderá por servicio auxiliar a los trabajos no profesionales que consistan en servicios, por ejemplo, ¿sí? Limpieza, choferes, ordenanzas y otros de naturaleza similar. Estos procedimientos de selección solo podrán realizarse para una remuneración de hasta 30 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas de la capital, ¿sí? Un poquito más de 3 millones de guaraníes en la determinación actual de los jornales mínimos diarios, ¿sí? Bueno, después hablamos de la progresión en la carrera que ya vimos en las bolillas anteriores, que puede haber ascensos y pueden haber promociones, ¿se acuerdan? Hola. Sí, profe. Profe, yo quiero Sí. hacer una pregunta y un ratito sobre el punto Hola. que hablaste sobre los jornales. Sí, En la Municipalidad de Asunción existen dos figuras ahora que se están discutiendo mucho con esta nueva ley, que sí, son los jornaleros y los nombrados. sí, ¿Por qué? Porque los jornaleros tienen como un carácter de nombrado hoy en la municipalidad y con esta nueva ley están discutiendo mucho eh, cómo ubicar esa figura. No sé sí, si me explico, profe, ¿cómo sí. quedaría eso? Y son uno de los grupos que están presentando una acción de inconstitucionalidad, o una excepción inclusive de inconstitucionalidad contra la ley, ¿sí? Vuelvo Ah, a sí, recalcar de que sí, sí. varios o varias son las instituciones y los funcionarios que están atacando de inconstitucional esta ley, ¿sí? Así Porque mismo. muchos consideran de que es atentatorio contra los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿sí? Esos jornaleros a los cuales hacemos referencia aquí solamente son considerados jornaleros para los efectos del presupuesto general de gasto de la nación, ¿sí? No así en cuanto a los derechos adquiridos que tienen estos trabajadores, ¿sí? Claro, Ellos claro. tienen antigüedad, tienen reconocida la antigüedad, su estabilidad y también todos sus beneficios Y acordados a los trabajadores, ¿sí? ellos se rigen básicamente como el derecho privado porque se rigen por el código de trabajo Sí, por la, y eh, también por tienen su, un derecho por la ley administrativo porque laboral y también por está el el Código jornalero, Civil. está incluido en el presupuesto. Está incluido, ¿sí? Está incluido. Lo que viene a hacer esta ley es modificar ciertas cuestiones y también limitar los montos a ser pagados como emolumentos o como beneficios económicos, ¿sí? Ya. ¿Estamos? Profe, para terminar nomás, entonces Sí, es muy probable entonces que estos jornaleros adquieran otra, o sea, pasen a ser todos nombrados para sí. poder adaptarse a esa ley. Sí. Hay también un proyecto de desprecarización que se llama, no sé si ya escucharon. Sí, por eso me interesa y estoy preguntando sobre el tema, profe, porque Sí. sobre el punto nomás, justamente esto también es lo que está permitiendo, independientemente de toda la mala administración de la municipalidad, ¿Mm? eh, el problema, por ejemplo, con la caja, Sí, porque con la hoy caja de día hay jubilación. de jubilaciones. Mm. Los nombrados cada vez tienen más, están más expuestos a no cobrar porque Sí, todos los que van adquiriendo estabilidad pasan a ser jornaleros por los beneficios que tienen. Y no está Jornaleros, muy por bien ejemplo, los claro. jornaleros de la municipalidad pagan IPS. sí, Se les cuenta IPS. Los nombrados pagan caja de jubilado y el contratado creo que no paga nada. Creo que no tiene jubilación. Pero el jornalero No, sí paga pero IPS. el contratado puede pagar también IPS. lo que pasa, profe, es que este jornalero no está, o sea, dentro de esta nueva ley, pues no tienen ellos una figura específica. Sí, ese es el problema. Ese está siendo el problema, sí. Sí, hay muchos vacíos y genera mucha desconfianza la aplicación de esta ley, por eso es que muchos sectores del funcionariado público están presentando los recursos de inconstitucionalidad contra esta ley, ¿sí? Gracias, profe. Hay mucho todavía por remar con el tema de esta ley porque todavía no se definió nada, Ya. ¿sí? Gracias, profe. Bueno, Sí, todavía no nos salió quedan, el decreto reglamentario de esta ley, ¿verdad? ¿O sí? no, todavía no salió el decreto reglamentario de la ley, pero como les digo, leyendo así, la ley en sí genera mucha preocupación porque cambia muchas cosas dentro de la carrera
del funcionario público, ¿sí? Bueno, artículo 10, vimos que hay dos formas de progresión en la carrera pública, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay un ascenso que es una movilidad vertical y hay uno que se llama promoción que es una movilidad horizontal, ¿sí? Primero vamos a hablar de lo que son los ascensos, ¿sí? El artículo 100 dice que el ascenso de los funcionarios públicos se produce cuando se pasa a un cargo y un puesto de mayor nivel, ¿sí? Subimos para arriba, para hacer un esquema mental nomás, ¿sí? Dentro del mismo grupo ocupacional y también cuando se pasa a un cargo y puesto de un grupo ocupacional superior en caso de que haya llegado al máximo nivel y grado del grupo ocupacional de origen. El ascenso debe ser de un nivel por vez, salvo que en funcionario público reúnan los requisitos de grupos ocupacionales superiores y siempre que el concurso se dé en el primer nivel del grupo ocupacional en cuestión. En cualquiera de los casos deberán cumplir con los siguientes requisitos. Cumplir con el perfil del puesto requerido en el grupo ocupacional correspondiente. B. Contar con al menos una calificación de bueno y ninguna de reprobado en las últimas dos evaluaciones de desempeño. O sea, esa evaluación de desempeño que se hace anualmente, que vimos ya recién. La falta de realización de evaluación de desempeño imputable a la función pública no será un impedimento para el ascenso, ¿sí? O sea, no es por culpa del funcionario que no se haya realizado la evaluación, sino que es por culpa de la institución. Entonces, eso no va a ser un impedimento para el ascenso del funcionario. Y la C, que es el requisito de ganar el concurso interno respectivo. Vamos ahora a las promociones. Artículo 101. La promoción de los funcionarios públicos implica avanzar de grado dentro del mismo cargo, puesto y nivel, con una mejora remunerativa. Lo que se aumenta es el ingreso o la remuneración, sin modificar la complejidad de la tarea ni de la responsabilidad. Para obtener la promoción, el funcionario debe cumplir con los siguientes requisitos. Cumplir con el perfil del puesto requerido en el grado correspondiente, tener al menos 4 años de permanencia en el puesto actual, contar con al menos una calificación de bueno y ninguna de reprobado en las últimas dos evaluaciones de desempeño. La falta de realización de evaluación de desempeño imputable, como dijimos, a la institución pública no será un impedimento para la promoción. También debe cumplir con los requisitos de promoción adicionales establecidos en el reglamento respectivo. Los requisitos considerarán necesariamente un adecuado balance entre la antigüedad y el mejor desempeño demostrado y verificado. Las instituciones públicas del ámbito del Poder Ejecutivo que al momento de la vigencia de la presente ley cuenten con planes de carrera homologados y aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la Banca Central del Estado, el BCP, y el Banco de Fomento también, podrán aplicar los criterios de promoción contemplados por los mismos. Ahora vamos a hablar de los cargos de confianza que están establecidos o contemplados en el artículo 102, sujetos del régimen de cargo de confianza. ¿Sí? Se acordarán ustedes que anteriormente teníamos en vigencia la ley 1626 del año 2000 y estaba establecido los cargos de confianza en el artículo 7 y 8. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. ¿Quiénes son los sujetos del régimen de cargo de confianza? Son personales de confianza y ejercen puestos de confianza regidos por este capítulo y sujetos a libre disposición y remoción. La siguiente, ¿sí? Los viceministros, gerentes generales, gerentes y demás funcionarios públicos en puestos y condiciones similares que se organizan jerárquicamente inmediatamente por debajo de los puestos de conducción política señalados en la presente ley. Los secretarios designados con rango de ministros, los directores y los coordinadores del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Los embajadores, cónsules y representantes nacionales ante organismos internacionales en los que la República del Paraguay participe oficialmente de conformidad con las leyes que regulan el servicio diplomático y consular. Los asesores nombrados de conformidad con la presente ley, los directores de comisiones y de banca del Poder Legislativo, independientemente de la denominación que tenga el puesto, cargo o función. Los directores generales de los siguientes puestos directivos en sus respectivas instituciones públicas.
Administración y finanzas, gabinete, secretaría general, asesoría jurídica. Vamos un poco más abajo. El resto de los cargos en la administración pública no solo son de confianza y a los mismos solo se podrá acceder a través del concurso respectivo. Artículo 103, nombramiento y remoción. ¿Cuál es el procedimiento para el nombramiento y remoción de los cargos de confianza? La selección de los cargos de confianza será efectuada en forma directa y las designaciones deberán ajustarse al perfil establecido para el puesto. La máxima autoridad institucional, de considerar lo necesario, podrá convocar a un concurso público para cubrir el puesto. Salvo disposición legal en contrario, el nombramiento y la remoción de los cargos de confianza será realizado por decreto para las instituciones públicas que componen el ámbito del Poder Ejecutivo y por resolución de la máxima autoridad institucional en los demás casos. Vamos un poco más abajo. Aun cuando se haya accedido mediante concurso público, el nombramiento no genera estabilidad alguna, por lo que la remoción del personal de los puestos de confianza en ningún caso generará derecho a percibir indemnización alguna. En todos los casos, el cese del personal en el puesto de confianza tendrá lugar de manera automática y de pleno derecho cuando se produzca el cese de la autoridad para la que presta función de confianza, ¿sí? Muy linda la norma. De ahí a que se cumpla va a ser. Los cargos de confianza son los cargos más importantes dentro de la función pública. De hecho, que debería ser más técnico, debería ser exigible, porque si sos amigo, entra como viceministro. Sí. Si sos amigo, entra como secretario designado o como embajador inclusive. Imagínate los cargos técnicos muy importantes que van a dirigir. Y sin más Bueno, pero requisitos. realmente no existe ese requisito de que sea técnico, no, o sea, por algo es de confianza. No existe por eso, pero son cargos técnicos. El viceministro no puede ser Juan Pérez nomás porque es amigo. Es un cargo muy técnico, muy importante. El gerente pues no puede ser cualquiera. Sí. Tiene que Sin tener la embargo, en este caso, sí idoneidad puede ser para cualquiera. el desempeño del cargo. Hay una desigualdad. Los otros funcionarios sí tienen un montón de exigencias, se le controla, se le evalúa. Los cargos de confianza son los más importantes. Estos son los que deberían estar concursando realmente, a mi punto de vista, porque son cargos técnicos. Es que si vos vas a ponerle a concursar a alguien por un cargo de confianza, puede entrar gente que no sea, que sea enemiga de la persona que está dirigiendo esa institución. Exactamente. Sí. Pero esta ley les mató a todos, porque ahora, mira, te nombra, supongamos acá, profe, ¿verdad? Sí. Ministro de, qué sé yo, ministro de Industria, nos lleva a Natalia y jabón y pire a los 6 meses, nos vamos todito afuera. Y anteriormente no era así, ya nos íbamos a quedar todos, ya Natalia, Jorge, Junior y yo de por vida, porque estábamos nombrados, pero con esto se va nuestro jefe y nos vamos todos juntos. Sí. Ese es el tema también, sí, y ese es el que no está gustando a nadie. Claro. No, de hecho, no le va a gustar, nadie va a querer perder el soquete, ¿verdad? Nadie va a querer perder el soquete ni nadie va a querer chutar contra su olla. ¿Sí? Bueno, vayamos a los programas especiales que están contemplados en el artículo 108. Dice, las instituciones públicas podrán implementar programas de pasantías y de innovadores públicos, regidos por las disposiciones especiales establecidas en el presente capítulo. Las disposiciones pertinentes de las leyes que regulan la pasantía educativa laboral, el contrato de pasantía respectivo y por los reglamentos que dicte la autoridad en materia de función pública correspondiente en lo que les sean aplicables, ¿sí? Entonces hay programas especiales de pasantías de educación laboral. Remuneración. ¿A qué se le llama remuneración según el artículo 117? La remuneración es el conjunto de retribuciones que las instituciones públicas destinan a los funcionarios públicos para retribuir la prestación de sus servicios, de acuerdo con el puesto que ocupa. Tiene el objetivo de captar, mantener y desarrollar un plantel de funcionarios públicos efectivo que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Bueno. Vamos a la bolilla 11, vamos a hablar de los bienes públicos, ¿sí? Los bienes públicos. Los bienes públicos, para anticiparnos un poquito nada más,
están divididos en dos grandes grupos, ¿sí? Hay bienes del dominio público del Estado y hay bienes del dominio privado del Estado, ¿sí? Donde podemos encontrar la lista o la denunciación de esos bienes en el artículo 1898 y 1899 y 1900, ¿sí? ¿Qué quiere decir un bien del dominio público del Estado? Un bien del dominio público del Estado es un bien que está destinado al uso y goce de toda la población sin necesidad de una autorización, ¿sí? Y los bienes del dominio privado del Estado son bienes que pertenecen al Estado, pero que no están destinados al uso y goce de toda la población, al menos sin una autorización, ¿sí? Un bien Sí. del dominio público del Estado es una calle, por ejemplo. Yo ahora mismo puedo salir a la calle y me puedo ir caminando hasta donde yo quiera o hasta donde yo pueda, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, Mi ¿sí? pregunta sobre el punto, ¿cómo justifica el Estado que ese bien es suyo? ¿Tiene título de propiedad la ruta, por ejemplo, o la plaza? Título de propiedad en sí no lo tiene, pero nosotros sabemos bien de que hay dos grandes divisiones de bienes en el país según el propio Código Civil, ¿sí? Están los bienes que pertenecen a los particulares y están los bienes que pertenecen al Estado, ¿sí? Los bienes que pertenecen a los particulares están perfectamente delimitados y todo aquello que no forme parte de ese dominio privado es del Estado, ¿sí? Supongamos que yo tengo mi terreno al lado de la ruta 1, ahora se va a Sí, ampliar sí, y va a entrar dentro de mi terreno y sí. el Estado va a hacer Y una calle más vas a ser objeto de lo que se llama la expropiación. de ¿Conoces? expropiación. Sí, la Sí, sí, sí. expropiación que está contemplada en el artículo 109 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Profe, No, profe, te puedo esa parte interrumpir un poquito. quiero establecer más cómo el Estado justifica que ese bien es suyo. En el examen Sí, salió lo siguiente, no me acuerdo, a mí me salió así. sí, Bienes de dominio público del sí, Estado y bienes de dominio privado. sí. Y Y esa es la... salió, pedían las características. Y Sí, las características, me acuerdo, de los bienes justamente de dominio público. público del Estado, lo que usted dijo, Sí, profe, que todos los ciudadanos podemos hacer claro, uso y con goce de él. Es decir, uso y goce, todos sí, podemos usar la sin plaza, todos ninguna podemos autorización, usar ¿sí? las Yo puedo calles, irme, etcétera, sí, y que son sin autorización sí, yo y puedo que irme eran ahora mismo, por ejemplo, inembargables, sí, imprescriptibles e inalienables. Eso es lo que inalienable. salió. Sí, esas son las características de Sí, los bienes. estas tres cosas Sí, de los bienes públicos del Estado. Y sí, son después ya salió el inalienables, tema de los bienes imprescriptibles e privados inembargables. del Estado. Sí, Sí, y que de los bienes privados del Estado era que justamente no es que yo me voy a ir a hacer uso como sí, ciudadano cuando se me da la gana, sino que son bienes que el sí, Estado puede vender, puede arrendar, sí. etcétera. Puede utilizar el mismo y Eso. para que yo pueda usufructuar o pueda entrar, por ejemplo, ahí necesito cuanto menos una autorización, ¿sí? Un ejemplo práctico es si yo Sí, quiero señor. ir a pernoctar, ¿sí? ¿Por qué digo pernoctar y no dormir? Porque pernoctar es pasar la noche en un lugar, independientemente de que uno duerma o no, ¿sí? Yo puedo irme a la plaza Sí. ahora mismo y quedarme ahí, pernoctar ahí, pasar la noche ahí, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Pero como hoy es domingo, creo que son las 7 y algo de la tarde ya, yo puedo ahora mismo decir, me voy a ir ahora y voy a entrar en la ANDE. ¿Puedo hacer eso? No. No. ¿Por qué? Porque es un bien del dominio privado del Estado. Y para poder entrar allí, tengo que ir en un horario establecido para la atención al público, ¿sí? O cuanto menos tengo que tener una autorización, un cuate por ahí que me pueda autorizar la entrada, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Nico? Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, bueno, qué pasa con los terrenos, o sea, los que son de la Biosfera, lo que eran, lo que pasaban por la Biosfera y eran y ahora están ocupados, o sea, por el barrio? Por ejemplo, estoy a una cuadra de mi barrio Fara, ¿verdad? Y Sí. justamente hay ¿De las vías del tren? La vía del tren, donde Sí. anteriormente eran tipo asentamientos, eran las casas y ahora están, hija, una más linda que la otra de las casas ahora hoy en día. Sí, sí, sí. Y bueno, Esos son terrenos. esos son bien. Es iniciar un juicio de desalojo. ¿Y cómo justificas ¿Qué cosa? que es bien de dominio público?
porque eso figuran como tales dentro del inventario del Estado, ¿sí? Y la propia ley dice, estos son bienes del dominio público, ¿sí? Y esos son inalienables, imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Contra el Estado no se puede usucapiar. El Estado puede desalojarle a toda esa gente que vive en la franja de dominio del ferrocarril, pero ¿por qué no lo No hace hace? falta ningún juicio ni nada. Fuerza ¿Eh? pública y chao. No hace Claro, falta pero ningún juicio de ¿por qué no desalojo. lo hace? ¿Por qué te parece a vos que no lo hace? Y no sé. Porque nadie Ya tiene digo los tanto. huevos suficientes, porque todo el mundo sabe que esos son votos cautivos. Bueno, pero ¿Eh? ¿Quién es el que se va a animar a realizar eso? Decime un poco. y nadie nos va a animar. Nadie se va a animar. ¿Por qué? Porque eso es populismo puro y duro. Sí, totalmente. ¿Sí? Pero nosotros sabemos, la ley nos ampara y dice, bueno, son inalienables. Nadie le puede sacar al Estado. Imprescriptible. No se puede usucapiar. ¿Sí? Inembargables. Nadie puede embargar eso, ni por más que el Estado le deba plata. Si el Estado a mí me debe plata, yo no podía decir, ah, mira, qué linda la Plaza Italia, venga, en concepto de lo que me debe el Estado. No, tengo que hacer mi demanda y una vez que recaiga sentencia, tengo que esperar de que eso se presupueste en el presupuesto general de gasto de la nación para que yo pueda cobrar esa indemnización o esa deuda, ¿sí? ¿Querés que te lea la 1898? ¿La qué? 1898. Sí, del Código Civil. Sí, Sí, por favor. Adelante. 1898. Mm, Son bienes del dominio público del Estado, o sea, los bienes que no se van a poder embargar, no se van a sí, poder prescribir por usucapión sí, ni vender. Las díganme. bahías, Sí, puertos y ancladeros, los ríos y sí, todas las aguas que corren por sus cauces naturales y estos mismos sí, cauces. Las sí, playas de los ríos, entendidas por playas, las extensiones de tierras que las aguas bañan y desocupan sí, en las crecidas ordinarias y no en sí, ocasiones extraordinarias. sí, Los lagos navegables y sus alveos y los sí, caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas para la utilidad común de los habitantes. sí, Los bienes del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables. sí, Y la 1899 dice que las personas particulares, nosotros, tenemos el uso y goce de los bienes públicos del Estado, pero sí, estarán sujetas a disposiciones de este código y las leyes o reglamentos de carácter administrativo. sí. ¿Vieron? Esos son los bienes del dominio público del Estado, ¿sí? Vayamos un poco más abajo y vamos a ver los bienes del dominio privado del Estado, me imagino, ¿verdad? Que está en el 1900 del Código Civil, ¿sí? Sí. Bajemos un poco más, Camila, por Profe, favor. ¿Sí? si Adelante. si un bien del Estado no tiene uno de los caracteres que corresponde al bien público, ya es privado. Perdón. ¿Ves las características del dominio público? Si no tiene una de esos, ya ¿A no cuáles es características te referís? inalienable, imprescriptible, inembargable. Tipo, si ya no tiene uno de esos, ya... Los No, tres no, tienen que no, tener. no, 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 no. Nosotros lo que tenemos que atender es la clasificación que se hace es bienes del dominio público, bienes del dominio privado, ¿sí? Cuando son bienes del dominio público están destinados al uso y goce de toda la población sin necesidad de una autorización, ¿sí? Y como eso está destinado al uso y goce de toda la población, es inalienable. ¿Qué quiere decir que es inalienable? Que no se puede volver ajeno al Estado, que el Estado no puede hacer una donación de ese inmueble, que no lo puede Profe, vender, que no lo puede permutar. Sin embargo, en el otro grupo de bienes, que son los bienes del dominio privado del Estado, eso sí el Estado puede disponer de él de alguna forma, ¿sí? Pero siempre en virtud de la ley, en virtud de los reglamentos administrativos pertinentes, ¿sí? profe, ¿puedo dar Sí, un ejemplo? sí, Bienes de dominio público son, por ejemplo, las plazas, como dijo la sí. compañera, y de dominio público privado son, por ejemplo, los terrenos municipales. Los terrenos Que municipales, sí. hay muchísimo, por ejemplo, acá en Asunción, hay gente que vive en terrenos municipales, pero Sí, están sujetas a las ordenanzas de la Municipalidad de Asunción, claro, que claro. pueden venir Y eso, y a, eso, y eso, por ejemplo, las personas pueden pedir que pueden pedir. se le sean otorgadas, se le sean concedidas, le sean cedidas por parte
la municipalidad y ese análisis de la factibilidad lo hace la Junta Municipal, sí. Así mismo. Ese es un ejemplo más claro, profe, del Más dominio claro, sí. público-privado. Los del dominio público son aquellos que no se puede hacer nada porque eso está destinado al uso y goce de toda la población, ¿sí? Y los otros bienes que son del dominio privado son aquellos que no están destinados al uso y goce de toda la población. Entonces el Estado puede realizar actos propios de la autoridad administrativa sobre él, ¿sí? Vayamos al 1900. Profe, un ratito nomás para completar, porque hubo hace poquito un caso de eso. Sí. Había una familia que vivió por muchos años dentro de una plaza acá en Trinidad y la Sí, municipalidad le hizo el desalojo. ¿Por sí, qué? Porque esa franja era ya una plaza, estaba ya como una plaza. sí. Sin embargo, la municipalidad no le puede hacer un desalojo a una persona que está en un terreno fiscal y Sí. ¿Por menos qué? Porque si tiene la solicita. concesión de la municipalidad para su uso. Así mismo. ¿Sí? Tiene un Gracias. permiso. Sí. Permiso, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes del caso del Círculo Paraguayo de Médicos? No, la verdad. Que estuvo ocupando, creo que por 53 años, un inmueble allí en Villamorra, frente a un conocido, frente a una conocida churrasquería. Hoy El hay un caso del paseo, CID también que cerraron una calle. El CID tiene una calle en medio, por decirle, de su inmueble. sí. El CID también está ocupando un inmueble que es propiedad de la municipalidad. Realmente es una calle lo que está usando el CID. No, todo el predio en sí está usando y está cobrando una suma ínfima por usufructuar. Sí. ¿Sí? Bueno, el Círculo Paraguayo de Médicos creo que estuvo 53 años ocupando un inmueble de propiedad de la municipalidad y pretendieron usucapir con 53 años de antigüedad. ¿Qué le dijo la justicia? Le dijo, no, contra el Estado no se puede usucapir. Chau. Fueron desalojados. Y ahora hay un paseo llamado, creo, Los Árboles, que no sé qué hay, ¿verdad? ¿Conocen? Sí. ¿Sí? Profe, eso pasó con muchas seccionales también. Hubieron Sí, casos de seccionales que quisieron hacer lo mismo y sí, la municipalidad recuperó esos predios. sí. Mucho en Asunción hay de eso. Mucho hay, muchísimo hay. Solamente que es un cuboteo político y no se puede prácticamente hacer. Andar a dejarle ojo. Pues te animas vos, tenerlo tu camisa colorada ahí. Claro. ¿Se acuerdan de la finca 109 ahí al otro lado del puente? De los ocupantes BIT o los Sí. invasores BIT. ¿Se acuerdan? Sí. Se armó todo un escándalo, un revuelo. Algunos vinieron, lo entregaron su llave. ¿Qué pasó con En el ese? 2023 fue ese. Sí, ¿qué pasó con ese caso? ¿Se acuerdan? Todo es pantalla, bola terapia. Sí. Ahí está más fuerte que nunca. Bueno, ¿El son estacionamiento de la bienes. Facu es una calle o qué es? ¿Qué pasó? El estacionamiento de la Facu, porque ese sale de punta a punta. Ese creo que es calle, ese en teoría, la Universidad Nacional de Asunción tiene título sobre él. En teoría, ¿sí? No me consta, solamente cuento lo que en teoría hay sobre eso, ¿sí? En teoría es parte de la facultad. 1900 vamos a hacer, profe. Vamos al 1900 para hablar de los bienes del dominio privado del Estado, ¿sí? Son bienes del dominio privado del Estado. Las islas que forman en toda clase, que se forman en toda clase de ríos o lagos cuando ellas no pertenezcan a los particulares. Sí. Los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueños. Sí. Los minerales ¿Se sólidos, acuerdan líquidos y gaseosos. del famoso res nullius? ¿Sí? Sí, Aquellos que no tienen dueño. no Y tienen están dueño. también los bienes vacantes, aquellas personas que fallecieron y no dejaron Sí. herederos, por ejemplo. Entonces eso pasan a propiedad del Estado, ¿sí? Dice los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en estado natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas. Sí. ¿Se acuerdan que eso también nosotros vimos en el artículo 112 de la Constitución? ¿Se acuerdan? Sí, Sí. sí. O sea que sí, son de dominio privado, digamos, los sólidos, líquidos y gaseosos, pero yo que tengo mi terreno en emboscada y tengo mis piedras ahí, ese no es dueño. No, porque ahí te dice claramente que a excepción de las sustancias pétreas. ¿Qué quiere decir pétreas? Piedra. Piedra. Terrosas, tierra. Terrosas, Calcáreas, cal. cal.
La Sí, el explotación era- petróleo, dice sí. ahí en el Chaco hay petróleo. Si vos tenés tu estancia ahí, sabes que hay petróleo, eso va a ser el Estado. Sí. Ahí, ¿sí? Ajá, sí. Ahí María Victoria tiene el artículo 112 de la Constitución, ¿sí? Inicia luego con los hidrocarburos y todos los Sí. minerales en estado sólido, líquido y gaseoso, sí, dice el Este 112, repite ¿verdad? en todos lados, que es de Sí, dominio del Estado. es de dominio Son del Estado, cuando se encuentra minerales, en tu sólidos, propiedad, líquidos, chau. gaseosos, en todos lados. ¿Eh? Chao. No, el Chau. oro, lo del oro allá en Villarrica. Sí, paso yo ahí. Sí, Sí, ese es el Estado también, entonces, está ¿verdad? concesionado hace bastantes años ya a la empresa Lampa S.A. Sí, porque dice que la explotación y aprovechamiento de esas riquezas se regirán por la legislación especial de minas. Sí, Después bueno, dice los bienes vacantes o o mostrencos, mostrencos. ¿sí? Aquellos que Sí, no se sabe de quién es. sí, los bienes vacantes vienen a ser, profe, los inmuebles y los mostrencos vienen a ser los muebles, No, no, no. autos, joya que yo haya encontrado. Los bienes vacantes son aquellos que se abrió la sucesión y no hay herederos. Ok. Se le quedó al Estado. Ah, ok, ok. Y los Y mostrencos son aquellos que están abandonados, que nadie sabe quién es. sea mueble e inmueble. Sea mueble y inmueble, ¿sí? Ok. Y los de las personas que mueren intestados o sin herederos, según Sí. las disposiciones de este código. Y los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior, o sea, todos los bienes que no estén Afectados al servicio público. en el artículo anterior, sí, Sí. o no afectados al servicio público. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de ese artículo 146 que habíamos analizado tanto de la Constitución? Inclusive esos niños que son hallados en el territorio de la República y que sus padres Sí. son ignorados, ¿se acuerdan? Sí, nosotros le vamos a dar todo el nombre, nacionalidad. Para eso está papá de Estado. Ok, ¿Sí? Bueno, sí. después, Y hasta ahí nomás. bueno, entonces esos son los bienes del dominio privado. Sí. Y nos dice el artículo siguiente, el 1901, que Entonces, esos son susceptibles de apropiación privada, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes que son susceptibles de apropiación privada? dice los peces de los ríos y lagos navegables de acuerdo con las disposiciones de la legislación especial. Sí. Sí. Después, Los enjambres de abejas que huyan de la colmena si el propietario de ellos no lo reclama inmediatamente. Las Sí. plantas que vegetan en las playas de los ríos y lagos navegables, así Sí. como las piedras, conchas u otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que ellas no presenten signos de un dominio anterior, observándose los reglamentos pertinentes, y los tesoros abandonados, monedas, joyas y objetos preciosos que se encuentren sepultados o escondidos sin que hayan indicios de su dueño conforme a las disposiciones de este código. sí. Después, en 1902 también son susceptibles de apropiación privada. Dice la Los- propiedad de los lagos y lagunas que no sean navegables pertenece a los propietarios ribereños. Ribereños, ¿sí? Después, Después ya te habla de la de los bienes, 1903. sí, Ahí de los está. bienes, Los sí, bienes municipales. municipales y que pueden ser públicos o privados también, ¿sí? Sí, Las municipalidades, así como el Estado central, en un territorio más pequeño, puede tener también bienes del dominio público y bienes del dominio privado de las municipalidades, ¿sí? así mismo. Sí. ¿Cuáles son los bienes del dominio público municipales? Ahí está en el 1903. Dice, bienes públicos municipales son los que cada municipio ha destinado al uso y goce de todos los habitantes, así mismo como el otro. Sí. Bienes privados municipales son los demás, respecto de los cuales cada municipio ejerce dominio sin estar destinado a dicho uso y goce. Sí. Pueden ser por eso enajenados en el modo y la forma establecida por la ley orgánica municipal. Sí. Conocen ustedes la ley orgánica municipal vigente, ¿verdad? La ley 3.966 del año 2010. ¿Sí? Ahí se establece que las municipalidades pueden enajenar los inmuebles de su dominio privado, ¿sí? Y también está el procedimiento. Vamos a ver eso después. Sí. ¿Sí? Bueno, después. Después ya habla de la 1904 que dice que los inmuebles del dominio privado del Estado y de propiedad pública o privada de las municipalidades no pueden adquirirse por prescripción. Sí, es lo que estábamos diciendo. Contra el Estado no se puede usucapiar. Ok.
Puede estar 100 años también en el inmueble de la municipalidad o del Estado y no hay caso. Como dice el 1904, no se puede adquirir por prescripción. Bueno, después, Y después ya habla de la Iglesia Católica de eso. sí, 1906, 1907. 1906. Los bienes que no pertenecen al Estado ni a las municipalidades son bienes particulares, sin distinción de personas físicas o jurídicas de derecho privado que tengan dominio sobre ellos. Sí, Y 1907 dice que los puentes, caminos y cualesquiera otras construcciones hechas a expensa de los particulares en terrenos que les pertenecen son de dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su uso o goce a todos. Es decir, si yo soy una mega estanciera, les doy a ustedes mi parte para que ustedes pasen por mi camino. Pero eso no significa que te estoy dando la propiedad, ¿verdad? no. Solamente vos estás permitiendo el uso y goce nomás. Después vos en cualquier momento puedes limitar eso, porque es tu Sí. propiedad privada. Y Bueno, después vayamos otra ahí vez a tenés. nuestro resumen, o este es parte de nuestro resumen todavía. No, pero es importante. Vamos a ya a tu resumen. Vamos. Ahí está. Ahora vamos a hablar de los contratos de la administración, ¿sí? Los contratos de la administración se rigen ahora también por la nueva ley, la 7021 del año 2022, creo que es la ley, ¿verdad? Y se llama... Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora del procedimiento Sí. para que el Estado pueda contratar, ¿sí? La ley nos establece los órganos rectores y de ejecución de las contrataciones. Dice, el órgano rector que regula y controla el sistema de suministro y contrataciones es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas, órgano rector, regula la ley y controla fiscalizando a todas las demás dependencias. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Dirección de NSP, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, es el órgano técnico ejecutivo que aplica, controla y fiscaliza los procedimientos y elabora el dictamen técnico. Luego está el Comité de Suministros Públicos, es el coordinador interno que organiza y administra los procedimientos dentro de la institución. Luego están las unidades operativas, las famosas UOC. Son las unidades ejecutoras que realizan los procesos de licitación y adjudicación, identificando las necesidades y ejecutando el presupuesto, ¿sí? Yo solo quiero ser uno de ellos, de las UOC. Bueno, ¿qué es la licitación? Es la pregunta, ¿sí? Por regla general, la licitación es el procedimiento seguido por la administración para la contratación con particulares. Es el de la licitación pública, que tiene por finalidad seleccionar al que ofrezca las condiciones más ventajosas. Aparte de la licitación, también se pueden dar las contrataciones directas. Las contrataciones directas, ¿a qué le llamamos contratación directa? Llamamos contratación directa a una modalidad excepcional que permite al Estado contratar sin un proceso extenso como la licitación. Debe estar siempre fundamentada y ajustada a la ley por el principio de legalidad. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una contratación directa y no recurrir por la vía de la licitación? Los requisitos son urgencia declarada, ejemplo, la pandemia para la compra de medicamentos, ¿sí? Nos enchufaron un préstamo de 1.600 millones de dólares. Servicio de menor cuantía, que no sea muy caro. Proveedor único, cuando hay un solo proveedor que puede dar al Estado lo que necesita. Luego está el concurso de precios. Es una modalidad excepcional también que se usa en caso de menor cuantía y para la compra de bienes o servicios. Requiere menos formalidad, ¿sí? Tipos y etapas del procedimiento de licitación. Tipos de licitación según montos, ¿sí? Licitación pública para montos altos. Son superiores a 10.000 jornales mínimos, nacional o internacional. Licitación de menor cuantía, inferior a 5.000 jornales mínimos, preferentemente para micro y pequeñas, medianas empresas, ¿sí? Las famosas micropymes. Concurso de ofertas, montos intermedios entre 2.010 y 10.000 jornales mínimos. Para la contratación directa, se establecen montos inferiores a 2.000 jornales mínimos. Etapas generales del proceso de licitación pública a menor cuantía. Lo primero que se hace es la planificación y convocatoria,
La entidad pública define qué necesita y publica el llamado. Bases y consultas públicas de bases y condiciones, el pliego de bases y condiciones. Los oferentes pueden hacer consultas y observaciones. Integración de bases, la integridad responde o la entidad responde consultas y aclara el pliego. Presentación de propuestas, oferentes presentan ofertas en formularios, lista de precios, garantías, documentos legales, técnicos y financieros en el sistema electrónico. Apertura y evaluación, acto de apertura si aplica y evaluación, propuestas técnicas y económicamente. La adjudicación es el otorgamiento a la oferta ganadora, la más baja y cumplidora. Firma del contrato, que es a través de la formalización, ¿sí? Si les pregunta cuál es la única etapa bilateral en el proceso de licitación, es la formalización del contrato, la firma del contrato, ¿sí? Todo lo demás, el Estado lo hace en forma unilateral. Bolilla 15, servicios públicos, ¿sí? La bolilla también es sencillita, servicios públicos, ¿sí? Teoría Profe, y... ¿Sí? te puedo interrumpir ahí. Vos sabés que yo me Adelante. acuerdo que a mí me salió un ejercicio Sí, que te decía que justamente era así, que el Estado UAU, ¿verdad? Hizo su licitación, ¿verdad? Con sí, la empresa XX, ¿verdad? Y que estaba todo bien el proceso, pero en el momento desde el contrato ujú, hubo un desacuerdo. Y la sí, pregunta era, ¿sabes qué? Y yo lo ujú, tomé súper mal. La pregunta era si es que iba yo a resolver eso mm, ante el derecho común o me iba sí, a ir, o, no, o sea, la empresa con la que contraté. sí. ¿Iba a ir a lo contencioso administrativo o iba a ir al ordinario nomás? Si es que vas a exigir una compensación económica, una indemnización por daños y perjuicios, vas a ir al ámbito civil, ¿sí? Y si vas a ir Ok, en sentido de reclamación de violación de las normas del proceso de licitación, va a ser ante la autoridad administrativa, contencioso administrativo, ¿sí? ok, Normalmente las personas que no formalizan el contrato van al ámbito civil exigiendo indemnización por daños y perjuicios, ok. ¿sí? Así como hizo Sí. Mota en Jail con nosotros con el famoso Metrobús. Ujú, ¿Se acuerdan? sí. ¿Sí? Va a Dale, ir a profe, un gracias. contencioso civil, no a contencioso administrativo, contencioso civil. Civil. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, ahora vamos a hablar de los servicios públicos, ¿sí? Una noción clásica o más sencilla de lo que es el servicio público es un servicio prestado o costeado directamente por el Estado, ¿sí? La concepción clásica del servicio público nos dice, el Estado existe para satisfacer necesidades colectivas esenciales mediante la organización y prestación continua, regular y general de actividades de interés público. Se define como toda actividad que el Estado asume como propia, sometiéndola a un régimen jurídico especial de derecho público, ¿sí? Para garantizar su continuidad, igualdad y eficiencia. Luego, este concepto fue evolucionando hasta llegar a una concepción un poco más moderna de lo que es el concepto de servicio público, ¿sí? El concepto moderno nos dice que se amplía para incluir también servicios prestados por particulares bajo control estatal, ¿sí? ¿Cómo hace el Estado para otorgarle a los particulares la posibilidad de prestar servicios al Estado bajo control estatal a través de concesiones, permisos y también licencias, ¿sí? Lo que genera la distinción entre servicios públicos económicos, servicios públicos sociales, servicios públicos universales y servicios privados reglamentados. La noción fundamental o el concepto fundamental que nosotros tenemos que tener sobre la función pública es lo importante si es la actividad que persigue una finalidad pública y está sujeta a control estatal según Salvador Villagra Mafiodo, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es una distinción de lo que es un servicio público y un servicio de utilidad pública, ¿sí? Bueno, caracteres del servicio público primero, ¿sí? Los servicios públicos se destacan, en los servicios públicos, digo bien, se destacan varios caracteres al intentar definir el servicio público, ¿sí? Son aquellas notas distintivas, aquellas características que nos permite identificar un servicio público. Un servicio público, su creación y organización, el servicio es creado y organizado por el Estado.
o los municipios, incluso si su prestación se concede a particulares, ya que no dejan de ser servicios públicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es el que organiza y que crea el servicio del transporte público? El Estado, ¿sí? Pero ¿a quién le da en concesión? A los particulares, a los empresarios del transporte, ¿sí? Pero sigue siendo un servicio público fuertemente regulado por el Viceministerio del Transporte, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, régimen jurídico tradicionalmente se caracteriza por regirse por el derecho administrativo. Sin embargo, esta correspondencia no es exacta, ya que el derecho privado tiene una aplicación cada vez mayor en los servicios públicos y los servicios privados reglamentados se rigen por el derecho administrativo en la medida de su reglamentación nomás, ¿sí? Vamos un poco más abajo. Materia del servicio. Los servicios públicos no se distinguen de los privados necesariamente por su materia. Por ejemplo, el Estado puede prestar servicio público de transporte, lo puede hacer también el sector privado. El sector privado puede brindar servicios públicos de enseñanza, el Estado también. El servicio público privado puede prestar servicios de sanidad, hospitales, el Estado también. Sino por disposición de la ley si son atribuidos al Estado o los municipios, ¿sí? Necesaria restricción. Hay una necesidad de restringir el concepto de saber con precisión qué es un servicio público y qué es un servicio privado. Un servicio de utilidad pública, digo, ¿sí? Para mayor precisión, el concepto de servicio público debe limitarse a los servicios estatales, aquellos que son prestados por el Estado, por las municipalidades y otras instituciones del derecho público, ¿sí? Es un servicio público propiamente dicho, cuando es prestado o costeado directamente por el Estado. Ese es un servicio público. Se debe excluir las funciones públicas no regidas por el derecho administrativo, como la legislativa y judicial. No se deben atribuir las reglas de continuidad y regularidad del servicio público a servicios como policía o recaudación de tributos, que son servicios internos de la administración. Gestión directa versus concesión, ¿sí? El Estado puede crear un servicio público y gestionarlo directamente él o darlo en concesión. El servicio público restringido puede ser administrado por gestión directa o por concesión a particulares, ¿sí? Así como dijimos recién, el Estado puede prestar él mismo el servicio de transporte público o, como en nuestro caso, darlo en concesión a los particulares. Servicios objeto de concesión. Solo ciertos servicios de contenido económico, comercial o industrial que no afectan la soberanía estatal. Vamos un poquito más abajo. Bueno, régimen del servicio público. El servicio público concedido, no creo que me quede el de arriba. Servicios objeto de concesión. Solo ciertos servicios de contenido económico, comercial o industrial que no afectan la soberanía estatal pueden ser objeto de concesión, ¿sí? Por ejemplo, transporte, comunicaciones, agua, sanidad. Vamos un poco más abajo. Régimen de servicio público. El servicio concedido sigue siendo servicio estatal, por lo que rigen en él la obligatoriedad de prestación, la igualdad de trato, la continuidad, la modificabilidad y la adecuación de las necesidades públicas. Otorgamiento de facultades de administración al concesionario para realizar un servicio estatal o municipal. El permisionario es la persona que recibe el permiso o la concesión del Estado para poder realizar el servicio público. El permisionario ejercita su propio derecho. Se establece la obligación de prestar continuamente el servicio por un tiempo determinado. Ejemplo, 5, 10, 25 años. No se menciona la obligación continua por tiempo determinado. El particular percibe tasas, tributos, ¿sí? Nosotros pagamos una tasa por esos servicios públicos efectivamente prestados, ¿sí? ¿Se fueron ya acá, Cupé? Nos quedamos para el repaso. Se quedan para el repaso. Bueno, mañana cuando vayan acá a Cupé van a pagar ahora una tasa por un servicio público, ¿sí? ¿Cuál es? El peaje. El peaje, ¿sí? No, pero vamos a ir caminando, nos vamos a bajar el auto y vamos a ir caminando. Sí, y esa es la característica del tema de las tasas. Pueden ser facultativas. Nosotros podemos elegir usar o no usar ese servicio público. Si lo usamos, tenemos que pagar. Si no lo usamos, no pagamos, ¿sí? Podemos cruzar caminando, por ejemplo, y eso no paga. Podemos pasar en moto, tampoco paga. No es como en Brasil que paga el 50% de lo que paga un vehículo normal.
El Estado puede monopolizar ciertos servicios, monopolio estatal, el cual puede ser otorgado por ley. Puede incluir el otorgamiento de facultades propias del Estado, como ejercer servidumbre administrativa u obligar a ciertas prestaciones, ¿sí? Ustedes seguramente se suelen ir por el interior, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, Suelen ver esas grandes columnas así que parecen esos monstruos que están así con los brazos abiertos que sostienen los cables de alta tensión, Sí, sí. ¿sí? Y suelen ver que están en las Sí, propiedades profe. privadas, Sí, doctor. ¿sí? Y eso es a través de una servidumbre activa. El Estado tiene un derecho de servidumbre sobre él, ¿sí? Y es una servidumbre activa, ¿por qué? Porque permanentemente se está usando. No solamente tiene que estar ahí la columna sosteniendo los cables, sino que también el propietario de ese inmueble tiene la obligación de tolerar de que los técnicos de la ANDE, por ejemplo, estén permanentemente entrando ahí, verificando las instalaciones, haciendo reparaciones o mantenimiento, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, doctor. profe. Bueno, vamos a la bolilla 18 para hablar de la responsabilidad de la administración, ¿sí? Responsabilidad general, definición, es la consecuencia jurídica imputable a una persona física o jurídica, ¿sí? A eso le llamamos responsabilidad, ¿sí? Es la imputabilidad de un hecho y su consecuencia a una persona física o jurídica. Requisitos para poder reclamar por los daños al Estado, por ejemplo, ¿sí? Primero, cuantificar el daño, ¿sí? Tenemos que saber con precisión cuál es el daño o el monto del daño que nos ha realizado el Estado. Establecer la prescripción de la acción, el plazo límite, ¿sí? Todos los derechos a ser ejercidos tienen un plazo para su ejercicio, ¿sí? Individualizar el daño, ¿sí? Estrictamente establecer cuál fue el daño que hemos sufrido. La causa y efecto para probar el nexo causal, así mismo como en el derecho civil como habíamos visto, ¿se acuerdan? Del tema del daño, daños y perjuicios, ¿sí? La forma indirecta del cumplimiento de las obligaciones, ¿se acuerdan? Hola, Parece que no. parece que no nos acordamos, ¿verdad? Bueno, pero después vamos a hablarlo otra vez en obligaciones de eso, ¿sí? No nos vamos a salvar del ¿Qué tema de pasó? la respuesta. ¿Cómo? Sale entrecortado, Victoria, tu audio. No, sí que preguntaste. Ah, estaba preguntando si se acuerdan del tema este de la forma de establecer o la evaluación del daño en el derecho civil que vimos en obligaciones. Ah, sí que tenía que haber un nexo causal entre el hecho y el daño. Sí, tenía que haber un nexo causal entre el hecho y el daño. Tenemos que individualizar precisamente cuál fue el daño que nos causó y establecer también el plazo para poder accionar por daños y perjuicios. ¿Se acuerdan? Y Sí. también cuantificar, a eso se llama la evaluación del daño. Responsabilidad administrativa o del Estado. Definición. Es la consecuencia jurídica imputada a un ente estatal. Causas. Se puede dar por actos lícitos, regulares y accidentales. Genera la responsabilidad objetiva. Modalidades. Responsabilidad subjetiva, basada en culpa o dolo de la gente. Responsabilidad objetiva basada en el daño sin importar la culpa, ¿sí? ¿Saben ustedes lo que pasó este fin de semana entre viernes y sábado con el tema de los campesinos que pretendieron ocupar un inmueble que fue decomisado de unos supuestos narcotraficantes y que estaba bajo administración o estaba bajo administración de la Cenavico? No, profe, no ¿Lo escuché vieron? nada. Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí, no escuché, doctor. Bueno, estuvieron contando su platita y no vieron las noticias, ¿verdad? Ojalá. Sí, Bueno, ojalá. hay una estancia llamada Lucipar que fue decomisada en un operativo antidrogas y está bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados, que se llama Cenavico, y los campesinos atropellaron ese inmueble tratando de invadir. Y ya la policía estaba ahí alertada de que se iba a realizar esa acción, ¿verdad? Varios fueron heridos con balines, con palos y todas esas cosas, ¿sí? Y todo eso, todos esos daños después el Estado va a tener que indemnizar de alguna forma, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Hola, doctor.
¿sí? Se Bueno, los daños entonces se pueden Te producir por actos escuchamos, profe. ilícitos. ¿Cómo? Te estamos escuchando, profe. Ah, bueno. Los daños entonces se pueden producir por la realización de actos ilícitos, pueden ser también hechos fortuitos, accidentes, inclusive dentro de la esfera administrativa, y el Estado tiene que indemnizar eso. ¿Por qué el Estado tiene que indemnizar eso? Porque la Constitución en el artículo 39, como ya habíamos visto varias veces en derecho político, establece de que toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento constitucional de la responsabilidad objetiva directa del Estado. ¿Sí? Son daños causados por el Estado, típicamente asociados a actos lícitos, regulares del Estado. Actúa legalmente, pero causa un daño injustificado que debe ser reparado. ¿Sí? El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, el ius puniendi. El Estado está legitimado para utilizar la fuerza. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces el Estado actuó, en este caso como el caso de la invasión de la estancia que dijimos recién, el Estado está legitimado, actuó legítimamente empleando su fuerza pública, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Causó daños que ahora tiene que indemnizar. Profe, y acá en este tema de responsabilidad del Estado es donde se habla también, ¿verdad? Que el Estado es, ¿cómo era esa palabra? Subsidiariamente, ¿verdad? Responsable con el agente. Sí, Pero subsidiariamente. solamente si el agente es insolvente o en todos los casos. Habría que ver qué tipo de actos es el que realizó, ¿sí? Ok. Ahora, por ejemplo, el tema este realizado en Lucipar es un daño que es producido por el empleo de la fuerza pública. O sea, la gente no realizó un acto ilícito, ¿sí? Sino que realizó el cumplimiento de sus... Permiso, un ratito, me llama mi mamá. Bueno, perdón, ¿qué estamos diciendo? Estabas hablando del caso este de que usaron la fuerza pública, profe. Sí, ya le respondemos un ratito a una persona que tiene mucha plata. No voy a decir su nombre ahora, pero enseguida se va a manifestar. Ahí está. Bueno, estamos diciendo que lo que hicieron las fuerzas públicas hoy, o sea, entre el viernes y el sábado, fue un hecho totalmente lícito, ¿sí? No es un ilícito, no es ninguna contravención lo que realizaron. Ellos realizaron su función. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? ¿Quién es el que dio la orden o quién es el que es responsable por el acto legítimo realizado por sus agentes? El Estado, ¿sí? El Estado. El Estado. Las personas le van a directamente van a dirigir sus acciones contra el Estado, no van a dirigir contra el pobre policía. Sí sabemos bien que él no tiene la solvencia económica que tiene el Estado, ¿verdad? Profe, hablando de Sí, policía, en el examen Algo salió, con Lugo que le costó el juicio político. en le el costó el examen juicio salió, político. en Sí. el examen salió si la Policía Nacional dependía directamente del Poder Ejecutivo o del Ministerio del Interior. La Policía Nacional es un órgano constitucional, vertical, no deliberante, obediente y depende jerárquicamente, dice, según la Constitución, artículo 173, 175 creo que es el de la policía, depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo, pero a través de un nexo, un enlace llamado Ministerio del Interior, ¿sí? Ok. ¿Sí? Vayamos, la fuerza Sí, pública está en el artículo, ¿cuánto? 173, 174 de los tribunales militares, 175 más o menos está el de la fuerza pública, ¿verdad? De la Constitución. sí. ¿Qué nos dice? De la 173, me decís, ¿verdad? Constitución
Nacional, Sí. creo que 175 puede estar. 175. La Policía Nacional es una institución Sí. profesional no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y independencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la nación. Esa era la Sí. respuesta. Depende- Porque dependencia me acuerdo que jerárquica ponía nomás te Poder dice. Ejecutivo y debajo, sí. Ponía Poder Ejecutivo y debajo ponía Ministerio del Interior. Y ahí lo que, Sí. tipo que nos confundimos porque depende, uno por su nexo o otro. Pero lo correcto es Poder Ejecutivo, entonces. Poder Ejecutivo, en dependencia jerárquica nomás dice del Poder Ejecutivo, ¿sí? Ok. Y además no dice Ministerio del Interior, te dice encargado de la seguridad interna nomás te dice, ¿verdad? No te dice Ministerio del Así Interior, mismo. No. ¿sí? Bueno, entonces, ¿de quién lo Gracias, depende? profe. Del Poder Ejecutivo, ¿sí? Del Poder Ejecutivo. Gracias, profe. Del Poder Ejecutivo, sí. Bueno, después, me perdí ya otra vez. Bueno, fundamento para la responsabilidad objetiva directa del Estado, ya dijimos, está el artículo 39 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. La ley va a reglamentar este derecho, ¿sí? Fundamento para la responsabilidad objetiva, ya dijimos, los daños causados por el Estado, típicamente asociados a actos lícitos, regulares, aquellos que se realizan conforme a las reglas. El Estado actúa legalmente, como dijimos recién, pero causa un daño injusto que debe ser reparado. El Artículo Metrobús, 100, ¿eh? el Metrobús. Sí, el Metrobús. Luego tenemos el artículo 106, ahí sí ya hay una variante, ¿sí? El funcionario público o el empleado público actúa personalmente cometiendo delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Allí, cuando uno comete delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones, es personalmente responsable, ¿sí? Acuérdense que la responsabilidad civil se puede delegar, pero la responsabilidad penal es personal. ¿De acuerdo? Ya habíamos hablado también de eso en Sí, política. profe. ¿Sí? Bueno, ¿Puedes repetir, profe, porfa? ¿Puedes ¿qué repetir, cosa? profe? ¿Puedes cosa? repetir lo que dijiste? Sí, la responsabilidad civil se puede delegar. La responsabilidad penal es personal, no se puede delegar, ¿sí? Un caso más concreto hacia nuestra realidad. Vamos a suponer que el abogado tiene un colectivo, ¿sí? Un camión, un colectivo, y yo soy el chofer. Yo amanecí tu tarde como siempre, voy y produzco un accidente de tránsito con derivación fatal, ¿sí? Bueno, ¿quién es el que va a ser demandado para la reparación del daño? El abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella es la que es objetivamente responsable del daño o perjuicio causado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un principio llamado la responsabilidad sin culpa. Ella no tiene la culpa, pero ella tiene la responsabilidad de indemnizar. Si alguien va a ir preso, si va a ir a la cárcel, va a ser Víctor Bogado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es personal. ¿Me entienden? Sí, profe. Excelente, profe. ¿Sí? Y Gracias. lo mismo pasa con los funcionarios públicos, ¿sí? Si realizan sus funciones y en la realización legítima de sus funciones produce algún daño el Estado, ¿sí? Pero si el daño que realizó, el daño o perjuicio que realizó fue a través de la comisión de un delito o de una infracción, él va a tener una responsabilidad personal, ¿sí? Él va a tener que responder. Pero eso no quiere decir que el Estado se lava la mano. Si esa persona que cometió el delito o la transgresión no tiene forma de resarcir el daño, el Estado va a resarcir. Por eso dice subsidiariamente el Estado va a reparar el daño, ¿verdad? Pero después el Estado tiene otra vez el derecho, o se reserva el derecho de recuperar lo que pagó en ese concepto. Por eso dice repetir lo pagado en tal concepto. ¿Me siguen? Esto creo que salió en el examen, profe. Así mismo como estás planteando. Sí. ¿Se entiende, pa? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, responsabilidad subjetiva, dijimos que el funcionario, el sujeto, está o es responsable personalmente si él comete delitos, faltas o transgresiones en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos claves para hablar de una responsabilidad subjetiva? El elemento clave es el dolo o la culpa, ¿sí? ¿Se acuerdan? El dolo, la intencionalidad para la realización del hecho. Culpa, que se puede realizar por negligencia o impericia.
Naturaleza es indirecta y subsidiaria al Estado, como explicamos recién, ¿de acuerdo? El reclamo del daño debe ser personal, afectar al reclamante. Subsidiario, se dirige primero al agente estatal culpable y en caso de insolvencia de este contra el Estado, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, después tenemos la responsabilidad objetiva. ¿Quién es el que está objetivamente obligado a reparar el daño? El Estado. El Estado. Elemento clave. Artículo 39 de la Constitución ya nos dijo, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento clave? No se tiene en cuenta la culpa, solo el daño. Hay un daño y cuando hay un daño, alguien debe repararlo. Naturaleza es directa del Estado, el Estado es el que tiene que reparar. Se da en actos regulares, lícitos, por ejemplo, expropiaciones legales. ¿Se acuerdan la expropiación? Artículo 109 de la Constitución Nacional, que nos dice que la propiedad privada es inviolable, pero se reconoce la expropiación por razones de utilidad pública o interés social determinada en cada caso por ley. Cada uno de nuestros compañeros va a ser uno de los ricachones este fin de año, el año que viene, cuando se ha expropiado su inmueble, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por utilidad pública. Se va a hacer camino, se va a hacer ruta, la ampliación de una ruta. Aunque la jurisprudencia moderna tiende a aplicarla de forma amplia. ¿Vamos? Sí. Después tenemos la responsabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en obligaciones, en aquel repaso de obligaciones, yo creo que había dado con ustedes el tema este de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, sencillito. La responsabilidad contractual es la responsabilidad que nace de reparar un daño por el incumplimiento de un contrato, ¿sí? Hay un contrato, lo hemos incumplido. Entonces nace una responsabilidad contractual de reparar algún daño, ¿sí? Contractual nos dice en virtud de un contrato administrativo cuando no se cumplió, no se pagó, por ejemplo, ¿sí? Extracontractual en virtud a las siguientes condiciones. Artículo 39 de la Constitución, ejemplo, si una persona se electrocuta al pisar un cable de alta tensión de la Andes, ¿sí? Pasó muchísimas veces ya, ¿sí? Y tenemos que analizar allí teoría de la culpa. Es subjetiva y necesariamente debe demostrar la culpa, impericia, negligencia e imprudencia. Se habla también de los derechos adquiridos, aplicación por analogía de la indemnización por expropiación, igualdad en las cargas públicas, teoría del riesgo de la administración, ¿sí? La teoría del riesgo de la administración se establece que el Estado, por realizar su acto administrativo, siempre está generando peligro o riesgo, ¿sí? Nosotros también, en el ejercicio de nuestra profesión, siempre estamos generando riesgo. Por ejemplo, cuando nosotros salimos a la calle manejando un vehículo, nosotros estamos generando un riesgo con esa actividad, ¿sí? Pero es un riesgo tolerado, un riesgo permitido. Pero sabemos que si llegamos a realizar un daño o algún perjuicio, tenemos que indemnizar. Es por eso que muchas veces nos vemos obligados a contratar un seguro, ¿sí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí, ¿Cuáles profe. son los agentes cuyos actos causan responsabilidad del Estado? Los funcionarios públicos y los empleados públicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Todos aquellos que perciban alguna remuneración por parte del Estado por servicios que le presta al Estado, ¿sí? Entonces, ellos realizan algún daño, el Estado va a tener que indemnizar. Ahí puede haber también una acumulación en la reparación de los daños. Pueden haber una acumulación y hablamos de los mancomunados. Cada uno repara el daño de acuerdo al grado de responsabilidad. Solidarios, cada quien repara su parte. Y subsidiario, el Estado responde por el agente estatal, ¿sí? Subsidiario es así, uno detrás del otro. No puede el funcionario, entonces pasa al Estado. Solidario, los dos son tan responsables por reparar su parte. Vamos un poco En más este abajo. caso, los intendentes de Asunción Ciudad del Este, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Ellos renuncian o salieron? Algunos salieron y ¿qué pasa con la responsabilidad después? Sí, después vamos a analizar en el ámbito administrativo los tipos de responsabilidades que tenemos, ¿sí? Vamos a ver que hay responsabilidad civil, responsabilidad penal y hay una responsabilidad política también, ¿sí? Cuando hablemos del tema de la objetividad de las responsabilidades dentro del ámbito administrativo. Bueno, nos dice corresponde a la jurisdicción del derecho privado, así como nos preguntó recién, creo que nos preguntó Eli, fue Victoria.
Creo que te pregunté yo, profe, no ¿Sí? recuerdo. Creo que vos me preguntaste, o fue Victoria la que me preguntó, ¿dónde vamos a recurrir en caso de daños por parte del Estado? ¿Vamos a lo contencioso administrativo por incumplimiento de un contrato o porque no se perfeccionó el contrato en una licitación? Y la respuesta, como dimos hace rato, corresponde a la jurisdicción del derecho privado y se rige por lo ordinario, ¿verdad? Es decir, por lo civil y comercial, también en concordancia con la Constitución Nacional. Bueno, llegamos hasta aquí por hoy, ¿sí? Profe, gracias. Bueno, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Tiempo. profe. ¿Cuántas Gracias, hojitas nos gracias. falta para terminar? Ah, perfecto. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe. Muchas gracias, profe. creo que nos Gracias vemos por tu mañana, ¿verdad, tiempo. Cami? Gracias, los Listo, delegados. profe. Gracias, gracias. Vale, Gracias, profe. dale, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Gracias.